Bueno, vamos a empezar a ver las dos principales etiologías que cursan con limitación al flujo aéreo y por tanto son las patologías obstructivas más frecuentes en neumología. Son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma es muy importante que conozcáis la definición para poder conocer cómo realizamos después el diagnóstico y posteriormente establecemos el tratamiento. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza y se define como una limitación al flujo aéreo, por tanto es una patología obstructiva que cursa con un índice de tifenó menor de 0,7, que además es progresiva, crónica y no totalmente reversible. Este último concepto, el de la no total reversibilidad, es lo que le va a diferenciar de la otra enfermedad obstructiva que es el asma. La EPOC se caracteriza por la reacción inflamatoria anormal de los pulmones ante determinadas sustancias. La principal de ellas es el humo del tabaco. Tenéis que saber que el 80% de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica son fumadores o han sido fumadores en algún momento de su vida. Por tanto, la principal etiología es el humo del tabaco. Y se espera que un paciente pueda desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando su índice de paquetes año es mayor de 20. Pero no es la única de las etiologías. También está cobrando cada vez más importancia la contaminación. La contaminación tanto ambiental como profesional como doméstica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también tiene otra etiología que tiene su causa es genética y es el déficit de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una proteína que se sintetiza en el hígado. Su función principal es inhibir la elastasa de los neutrófilos y por tanto la elastasa de los neutrófilos lo que hace es destruir el tejido colágeno del pulmón y la función de la alfa-1 antitripsina es inhibir precisamente esta función de los neutrófilos, que es destruir el tejido colágeno. Los niveles normales de alfa-1 antitripsina están entre 150 y 350 miligramos por decilitro. Pero un paciente puede tener un déficit de alfa-1 antitripsina y no desarrollar la enfermedad. Y esto se produce porque con niveles superiores a 80 miligramos por decilitro el paciente ya está protegido. Es decir, con niveles entre 80 y 150 miligramos por decilitro, el paciente, aunque tenga un déficit de alfa-1 antitripsina, no va a desarrollar la enfermedad. El fenotipo más afectado es el que se conoce como el fenotipo PI-ZZ. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se debe a un déficit de alfa-1 antitripsina se caracteriza porque los pacientes que lo van a padecer son pacientes jóvenes que desarrollarán pronto enfisema y bronquiectasias. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene dos fenotipos principales, que son los que conocemos habitualmente. Está el fenotipo B o tipo bronquitis crónica y el fenotipo A o fenotipo enfisematoso. El fenotipo B o tipo bronquitis crónica, su diagnóstico es puramente clínico, mientras que el paciente enfisematoso lo vamos a diagnosticar por un criterio anatomopatológico. El paciente que se dice que tiene EPOC tipo bronquitis crónica, el diagnóstico clínico se establece por pacientes que nos cuentan en la consulta que presentan tos y expectoración más de 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos. Y no nos vale que tengan tos y expectoración un año, pasen varios años y no lo tengan y luego otro año vuelvan a tener estos episodios de tos y expectoración. Es decir, tienen que tener tos y expectoración más de 3 meses al año durante 2 años, al menos 2 años consecutivos. Como veis, el diagnóstico es puramente clínico y el paciente nos lo va a contar en la consulta. Mientras que el otro fenotipo, el fenotipo enfisematoso, su diagnóstico es anatomopatológico, aunque luego en la práctica clínica nos vamos a basar en la clínica y en la radiología para establecer que nuestro paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo enfisema. El enfisema, el diagnóstico anatomopatológico, se establece cuando vemos en la anatomía patológica dilatación del acino y destrucción de su pared. Es así como vamos a establecer y diferenciar el fenotipo tipo bronquitis crónica por la clínica y el fenotipo enfisematoso por la anatomía patológica. Dentro del fenotipo enfisematoso vamos a parar un momentito porque estos pacientes tenéis que conocer que muchas veces han preguntado en el MIR los tipos de enfisema que pueden desarrollar. Y hay 3 tipos de enfisema principales, 2 que veremos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un tercero que es más típico de la patología pleural, que es el neumotórax espontáneo primario que va a desarrollar un enfisema paraseptal. Dentro de los tipos de enfisema ya hemos dicho que los 3 que tenéis que conocer para el MIR son los siguientes.
El más frecuente de todos ellos es el enfisema centroacinar. El enfisema centroacinar tenéis que saber que predomina en los campos superiores. Es un enfisema centroacinar porque lo que se destruye es el centro del acino. Es más típico de los pacientes que fuman o son exfumadores y sobre todo en pacientes de edad avanzada. Y no os olvidéis que predomina en los lóbulos superiores y es el más frecuente de todos los enfisemas. El segundo tipo es el enfisema panacinar. El enfisema panacinar se caracteriza porque se destruye todo el acino. Se destruye todo el acino porque su causa más frecuente es el déficit de alfa-1 antitripsina. A diferencia del enfisema centroacinar, este predomina en los lóbulos inferiores. Entonces, los que vemos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica van a ser estos dos principalmente, el enfisema centroacinar y el enfisema panacinar. Y en tercer lugar tenemos otro tipo de enfisema que se caracteriza porque lo que se destruye es la zona distal del acino. Es el enfisema que llamamos paraseptal y es típico de los pacientes que padecen un neumotórax espontáneo primario. Este tipo de pacientes son pacientes que tienen un fenotipo típico, que son pacientes jóvenes, pacientes que pueden ser fumadores, altos y delgados, que en un momento determinado desarrollan disnea súbita y es porque se produce por la rotura de bullas apicales a nivel de los vértices del pulmón. Vamos a ver cómo diferenciamos los dos principales tipos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son el paciente bronquítico crónico y el paciente enfisematoso. Hay muchos tipos o muchas características por las que podemos diferenciar uno de otro. Ahora vamos a ver algunas de las principales, pero en vuestro manual tenéis muchas más. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el enfisema no se desarrollan a la misma edad. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo bronquitis crónica se desarrolla de forma mucho más temprana que la enfermedad tipo enfisematosa. La bronquitis crónica se suele desarrollar cuando el paciente tiene alrededor de los 50 años, mientras que el enfisematoso comienza con clínica a partir de los 60. Los pacientes bronquíticos crónicos comienzan con clínica mucho más temprana porque comienzan con tos y expectoración y consultan antes al médico, mientras que los pacientes enfisematosos, cuando manifiestan la enfermedad, la manifiestan en forma de disnea. Y se manifiesta en forma de disnea porque, como hemos visto, el diagnóstico es anatomopatológico y se caracteriza por la destrucción de los alveolos. Los alveolos se van destruyendo y el paciente, como va compensando con el resto del pulmón, hasta que no tiene una destrucción severa de los acinos, no va a presentar disnea. Es por ello que la enfermedad se desarrolla antes o se presenta antes en la consulta del paciente tipo bronquítico crónico antes que el paciente enfisematoso. El número de reagudizaciones también va a ser un factor que va a diferenciar una de otra. El paciente bronquítico crónico va a desarrollar muchas más reagudizaciones que el paciente enfisematoso. El paciente enfisematoso desarrollará menos reagudizaciones, pero estas son mucho más graves. Otra variable que tenemos que ver es la insuficiencia respiratoria crónica, el cor pulmonale crónico y la hipertensión pulmonar secundaria. Y es mucho más frecuente, como podéis deducir, en los pacientes tipo bronquitis crónica. Otro aspecto a valorar son las características que vamos a ver en la radiología. En la radiología de un paciente tipo bronquítico crónico lo que vamos a ver es un aumento de la trama broncovascular y también es típico ver cardiomegalia, por sobrecarga sobre todo de cavidades derechas. Mientras que el paciente enfisematoso se caracteriza porque la enfermedad radiológicamente se manifiesta en forma de atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo lo vemos sobre todo cuando vemos la radiografía lateral con un aplanamiento de los diafragmas y con un aumento del espacio retroesternal. También podemos hacer pruebas funcionales, como es el test de la difusión. El test de la difusión ya lo hemos visto en el tema de la fisiopatología, que se puede ver alterado cuando hay una alteración en 3 niveles diferentes, que es en el alvéolo, en el intersticio o en el capilar. El paciente bronquítico crónico no tiene ninguna alteración a nivel de la membrana alveolo-capilar, que sí que lo tiene el paciente enfisematoso. Por tanto, el test de la difusión en un paciente bronquítico crónico no se va a ver alterado, es decir, es normal, la DLCO es mayor del 80%. Bueno, ya hemos diferenciado las características clínicas del paciente bronquítico crónico del paciente enfisematoso. Ahora vamos a ver el diagnóstico.
Ya vimos en la definición que se caracteriza por una limitación al flujo aéreo y por tanto tenemos que tener establecido un índice de tifeno menor de 0,7, como cualquier patología obstructiva. Este índice de tifeno además no es totalmente reversible ni espontáneamente ni con tratamiento broncodilatador. Con esto lo vamos a diferenciar de la otra enfermedad pulmonar obstructiva que es el asma. Pero además de estos criterios funcionales tenemos que tener una clínica compatible. Es decir, en el bronquítico crónico, tanto la tos como la expectoración y en el paciente enfisematoso, la disnea. Ya tenemos establecido, por tanto, cómo diagnosticamos al paciente y es muy importante que conozcáis que para diagnosticarlo necesitamos el tifeno, pero ahora vamos a valorar la gravedad. Para la gravedad es mucho más importante que conozcáis que la tenemos que establecer en base al BEMS. Es decir, diagnosticamos con el índice de tifeno, pero clasificamos la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, según el BEMS. Un paciente que se considera que tiene un EPOC leve es un estadio 1. Este estadio 1 se caracteriza porque la única prueba funcional que tenemos alterada es el índice de tifeno y nos tenemos que basar, por tanto, en la clínica del paciente para diagnosticarlo, porque su BEMS es completamente normal, puesto que está en un estadio 1 o leve. El estadio 2 ya sí se ve afectado el BEMS. El BEMS en el estadio 2 o enfermedad moderada tiene que estar entre un 50 y un 79%. El EPOC tipo 3 o enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave se caracteriza porque el BEMS está entre un 30 y un 49%. Y ya el estadio final o estadio muy grave es el EPOC tipo 4. El EPOC tipo 4, el más grave de ellos, tenéis que saber que es el más preguntado en el examen MIR. Es el más preguntado en el examen MIR pues, porque es el que más hincapié tenéis que hacer a la hora del estudio. Se caracteriza porque tiene un índice de tifeno, como todos los anteriores, disminuido, es decir, un índice de tifeno menor de 0,7 y el BEMS es menor del 30%. Pero tenéis que tener en cuenta que si está entre un 30 y un 49%, es decir, lo que se clasificaría como un EPOC grave, si el paciente presenta insuficiencia respiratoria crónica o cor pulmonale crónico, pasa directamente a ser un estadio muy grave, porque ya tiene repercusiones mucho más importantes. La insuficiencia respiratoria crónica, ya vimos cómo se clasificaba en tipo 1 o tipo 2, tenéis que saber que si estos pacientes presentan un BEMS entre un 30 y un 49% e insuficiencia respiratoria, se clasifican como un estadio muy grave. Y también los que tienen cor pulmonale crónico. Y cor pulmonale crónico para el MIR son los pacientes que en el enunciado de la pregunta os van a contar que tienen edemas o que tienen en la radiografía de tórax la presencia de cardiomegalia. Pues ya tenemos, por tanto, ya conocemos cómo es la enfermedad, ya la tenemos diagnosticada y ya podemos valorar la gravedad. Ahora lo que tenemos que conocer es cómo la tratamos. Y tenemos dos tipos de tratamiento en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Es importante que sepáis que el tratamiento no farmacológico es el que más suelen preguntar en el examen MIR y es tan importante porque es el único que puede aumentar la supervivencia. Pero no todo tratamiento no farmacológico aumenta la supervivencia. Hay dos medidas esenciales que son el abandono del tabaco y la oxigenoterapia crónica domiciliaria. Es decir, ningún tratamiento farmacológico aumenta la supervivencia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De aumentar la supervivencia lo hacen medidas no farmacológicas. Entre ellas, las más importantes son, como podéis deducir, el abandono del hábito tabáquico y la oxigenoterapia crónica domiciliaria. Por tanto, la medida más importante de las dos es el abandono de tabaco. Todo paciente POC ya os viene a la consulta siendo un exfumador, pero si no lo es, le tenéis que recomendar que deje el tabaco porque aumentará su supervivencia. Y la aumentará pues más o menos después de 20 años y la igualará al de un paciente no fumador. La otra medida importante que tenéis que conocer es la oxigenoterapia crónica domiciliaria y esta medida la preguntan en muchos de los exámenes MIR. Tenéis que conocer cuáles son los requisitos, cuáles son las indicaciones, cuánto oxígeno domiciliario tenemos que poner y cuántas horas tiene que tenerlo el paciente en casa. Para que un paciente le indiquemos oxigenoterapia crónica domiciliaria tiene que cumplir 3 requisitos. El paciente tiene que estar en una fase establecida ya de su enfermedad, es decir,
nos tiene que contar un paciente que al menos durante el mes previo no ha tenido ningún episodio de reagudización. Si ha tenido algún episodio de reagudización puede estar en hipoxemia pero debida a la reagudización, pero en fase estable a lo mejor no cumple criterios gasométricos para indicarle oxígeno en domicilio. Por lo tanto, el primer requisito para indicar oxigenoterapia crónica domiciliaria es que el paciente esté en fase estable. El segundo requisito, que lo suelen cumplir la mayoría de los pacientes, es que hayan abandonado el tabaco. Y el tercero de los requisitos es que el paciente haya cumplido tratamiento broncodilatador completo. Por tanto, repasamos los requisitos para mandar oxígeno a casa a un paciente. Tiene que ser que haya dejado de fumar, que esté en fase estable considerando que en el último mes, o al menos en el último mes, no ha tenido ningún episodio de reagudización y haya cumplido el tratamiento broncodilatador completo. Si tiene estos tres requisitos, lo siguiente que tenemos que valorar es cuándo tenemos que indicar la oxigenoterapia. Para indicar oxigenoterapia a un paciente en su domicilio, nos vamos a basar simplemente en los criterios gasométricos, es decir, en lo que obtengamos en una gasometría arterial basal de un paciente. Lo tenemos que indicar cuando su presión parcial de oxígeno sea menor de 55 milímetros de mercurio. Esa es una indicación fundamental y que todos los pacientes que la cumplan tienen que tener oxígeno en casa. Y la segunda, que es quizá la más preguntada, es cuando estos criterios gasométricos nos indican que la presión parcial de oxígeno está entre 55 y 59 milímetros de mercurio, pero además el paciente tiene otras características, como son que presenta arritmias cardíacas, presenta hipertensión pulmonar, o presenta cor pulmonale crónico, o presenta también alteraciones intelectuales, o que el paciente tenga poliglobulia. Se define poliglobulia cuando nuestro paciente tiene un hematocrito mayor del 55%. ¿Cuánto oxígeno tenemos que mandar a casa a estos pacientes? Pues a estos pacientes normalmente se les indica oxígeno con gafas nasales entre 1,5 y 2 litros. Pero tenemos que calcular que el oxígeno que le tenemos que administrar sea el suficiente para que el paciente salga de insuficiencia respiratoria. Es decir, la indicación fundamental es el número de litros con los que el paciente supere una presión parcial de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto tiempo tenemos que mandar el oxígeno? Pues el oxígeno el paciente lo debe tener en casa mínimo 16 horas. Nunca 3 o 4, como ponen algunos enunciados en el MIR, sino que mínimo tiene que tenerlo 16 horas al día. 16 horas al día que además siempre tienen que ser por la noche. O sea, el paciente puede tener el oxígeno por la tarde, pero siempre lo tiene que tener por la noche. Cumplir estas 16 horas siempre respetando el descanso nocturno, porque durante la noche es cuando el paciente presenta cifras menores de hipoxemia. Ya hemos visto, por tanto, las medidas no farmacológicas más importantes y ahora lo que vamos a ver a continuación es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, no olvidéis que nunca aumenta la supervivencia. Lo indicamos en el paciente porque mejora la calidad de vida y produce un alivio sintomático, pero nunca aumenta la supervivencia, ni los broncodilatadores, ni los corticoides, ni los antiinflamatorios. Ninguna de estas medidas, ningún tratamiento farmacológico, por lo tanto, aumenta la supervivencia. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos múltiples fármacos con los que podemos actuar con nuestros pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los principales son todos los fármacos broncodilatadores y entre ellos incluimos los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos. De elección para el examen MIR, pensar siempre que si os dan a elegir, el paciente siempre tiene que tener en su tratamiento mínimo un anticolinérgico. Vamos a empezar, por tanto, a repasar los fármacos broncodilatadores. Dentro de los fármacos broncodilatadores vamos a ver los beta-2 agonistas. Los beta-2 agonistas los vamos a clasificar en fármacos de acción corta y de acción larga. Los fármacos de acción corta, los beta-2 agonistas de acción corta son el salbutamol y la terbutalina. Todos los fármacos broncodilatadores se van a administrar vía inhalada. Estos fármacos, que son los de acción corta, se caracterizan porque su duración media es de 4 a 6 horas, pero su principal ayuda para los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que tienen un comienzo de acción rápido y por tanto lo podemos usar como fármacos de rescate ante cualquier reagudización o que el paciente presente mayor disnea. En segundo lugar, tenemos dentro de los beta-2 agonistas los de acción larga. Hasta hace pocos años
solo teníamos los beta-2 agonistas que duraban de acción larga alrededor de 12 horas, pero desde hace escasos meses tenemos también incluido un beta-2 agonista que dura 24 horas. Este fármaco es el indacaterol. Un fármaco que dura 24 horas como broncodilatador presenta muchas ventajas, sobre todo, y la principal es el cumplimiento terapéutico, pues pensar que muchos de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica son pacientes ancianos y, por tanto, cuanto más les simplifiquemos el tratamiento será mucho mejor para ellos, que solo tengan que hacer una inhalación de un fármaco una vez al día y no dos como las que teníamos establecidas en los beta-2 agonistas de acción larga. Ya hemos visto los principales beta-2 agonistas, hemos visto que el indacaterol dura 24 horas y los otros dos beta-agonistas que son de acción larga, que duran 12 horas, son el salmeterol y el formoterol. Se diferencian uno y otro en que el salmeterol tiene un comienzo de acción mucho más lento que el formoterol. El formoterol es un beta-2 agonista de acción larga, pero tiene un comienzo de acción rápido. Los efectos secundarios de los beta-2 agonistas son, como ya conocéis, al ser beta-2 agonistas, el temblor y la taquicardia, pero son efectos secundarios, no contraindicaciones. Es decir, un paciente que viene reagudizado no le tenéis que negar los beta-2 agonistas solo porque presente frecuencias cardíacas mayores de 100. Los otros broncodilatadores que vamos a ver a continuación son los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos se caracterizan porque son los fármacos que nunca le deben faltar a un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Al igual que los beta-2 agonistas, los vamos a diferenciar en los anticolinérgicos de acción corta y en los anticolinérgicos de acción larga. Los anticolinérgicos de acción corta, el principal de ellos es el bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio, al ser un anticolinérgico de acción corta, su duración es alrededor de 6 u 8 horas. Mientras que los de acción larga, el principal es el bromuro de tiotropio y tiene la ventaja de que dura alrededor de 24 horas. La vía de administración en todos los anticolinérgicos es la vía inhalada. El bromuro de tiotropio es 20 veces más potente que el bromuro de ipratropio. Los efectos secundarios que presentan los anticolinérgicos son el glaucoma, los accesos de tos y la midriasis. Otro grupo de fármacos que podemos usar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son las llamadas teofilinas. Las teofilinas eran mucho más usadas antiguamente. Las teofilinas se caracterizan porque su efecto broncodilatador no es muy potente. Son también antiinflamatorios. Y el problema que presentan es que tenemos que medir los niveles en plasma. Es decir, tienen un estrecho rango terapéutico que tenemos que medir y calcular, porque además, si no, el paciente no se va a ver beneficiado por este tipo de fármacos. Sus niveles, el rango terapéutico de las teofilinas está entre 5 y 15 microgramos por mililitro. El problema que presentan es que tenemos que medirlo para ver si están en rango terapéutico y que se ve influenciado este rango terapéutico por muchas condiciones, como puede ser el tipo de alimentación que presente el paciente, si toma otro tipo de fármacos, la edad del paciente, porque disminuyen o aumentan su aclaramiento. Los efectos secundarios de la teofilina son principalmente la cefalea, los síntomas gastrointestinales y las arritmias. Otro grupo de fármacos, un nuevo fármaco que se ha establecido en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el roflumilast. El roflumilast es principalmente un fármaco antiinflamatorio. El roflumilast, su acción es un inhibidor de la fosfodiesterasa selectiva, es decir, es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 4. El efecto de la teofilina es sobre todo antiinflamatorio, pero también actúa sobre el tejido colágeno teniendo una acción antifibrótica y también sobre el adipocito con una función lipolítica. Esta función lipolítica además nos puede ayudar en los pacientes EPOC, que además son pacientes con un índice de masa corporal elevado. Los efectos secundarios de la teofilina principales son la cefalea, pero tiene un buen perfil de seguridad y, a diferencia de los anteriores, se va a administrar solo una vez al día y por vía oral. Ya hemos visto, por tanto, cuál es el arsenal terapéutico que podemos usar en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero lo que no podemos olvidar es que ninguno de estos fármacos va a aumentar la supervivencia en el EPOC, que solo nos van a servir para que el paciente mejore su calidad de vida porque se van a aliviar sus síntomas.
pensar cómo tenemos que tratar al paciente y cuándo tenemos que tratar al paciente. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que solo presenta los síntomas de forma intermitente, es decir, no son síntomas continuos todos los días, tenemos que usar para su tratamiento fármacos de rescate. Y los fármacos de rescate de elección son los beta-2 agonistas de acción corta a demanda. Es decir, el paciente se reagudiza porque en situación estable el paciente está bien, pero cuando se reagudiza, como tiene síntomas intermitentes, si presenta los síntomas, lo que le decimos es que lleve siempre consigo un inhalador que va a ser un beta-2 de acción corta, que lo va a usar a demanda, es decir, lo va a usar solo en los momentos que tenga crisis. Pero la mayoría de los pacientes diagnosticados como EPOC tienen síntomas de forma continua. A estos pacientes, ¿cómo los tratamos? Pues hemos dicho que lo que nunca les puede faltar es el anticolinérgico, es decir, el primer escalón terapéutico ante un paciente EPOC que presenta síntomas de forma continua es usar un anticolinérgico. Podemos usar tanto el bromuro de hiperatropio como el bromuro de tiotropio, sabiendo que si usamos el bromuro de hiperatropio tendrá que tener una dosis mínima de 3 inhalaciones al día, mientras que si usamos el bromuro de tiotropio lo que va a tener que hacer el paciente es una inhalación al día. Pero hay pacientes que no se controlan solo con los anticolinérgicos y a estos pacientes tenemos que añadir otro tipo de fármacos. Y el fármaco que vamos a añadir es un beta-2 de acción larga. O podemos añadirles también el roflumilast, o incluso podemos asociar los dos. Es decir, tenemos a nuestro paciente que no se controla con el anticolinérgico y le podemos añadir el beta-2 de acción larga y además el roflumilast. El roflumilast tiene principalmente indicación en los pacientes que tienen EPOC con un importante componente inflamatorio, porque su principal acción es antiinflamatoria. Pero aún así podemos tener pacientes que no se controlen con la asociación de estos tres fármacos. Entonces a estos pacientes los que le tenemos que añadir es la teofilina. Es decir, nuestro paciente EPOC que presenta síntomas continuos con un mal control debe tener un anticolinérgico, un beta-2 de acción larga, el roflumilast y a lo mejor también una teofilina. Ahora vamos a ver cuándo, además de todos estos fármacos al paciente, le tenemos que añadir en su inhalador los corticoides inhalados. Y deben ser en los pacientes que presentan un EPOC grave o muy grave, es decir, un estadio 3 o 4 según el BEMS, que además presentan importante hiperreactividad bronquial o agudizaciones frecuentes, porque los corticoides, como ya sabéis, su principal efecto es antiinflamatorio. Entonces, en los pacientes que tengamos con un EPOC estadio 3 o 4 y agudizaciones frecuentes, le podemos añadir también los corticoides inhalados y también a los pacientes que diagnostiquemos de hiperreactividad bronquial. Por tanto, todos nuestros pacientes tienen que tener, si tienen síntomas intermitentes, sus beta-2 agonistas de acción corta a demanda. Si tienen síntomas continuos, lo que nunca les debe faltar son los broncodilatadores tipo anticolinérgicos. Ya hemos visto, por tanto, qué es lo que tenemos que hacer con un paciente que presenta enfermedad pulmonar obstructiva crónica para tratarlo en fase estable. Pero como conocéis, los pacientes EPOC se reagudizan y algunos se reagudizan con mucha frecuencia. Hasta hace pocos años, la causa más frecuente de las reagudizaciones eran las infecciones respiratorias de tipo vírico. Pero actualmente, de 5 años para acá sobre todo, se ha observado que la principal causa de la reagudización de estos pacientes son las infecciones respiratorias de tipo bacteriano. Y dentro de los gérmenes responsables, los más importantes son el neumococo, el Haemophilus influenza y la moraxella. Depende de la comunidad donde estemos, del país donde estemos, predominará uno u otro. Hasta hace poco, o quizá ahora podemos considerar que el germen más importante que causa mayor número de reagudizaciones es el Haemophilus influenza. ¿Y qué hacemos con nuestro paciente que se ha reagudizado? Pues estos pacientes que se reagudizan necesitamos fármacos que actúen de forma rápida. Y lo que tenemos que introducirles rápidamente son broncodilatadores de acción corta y corticoides, pero ya no inhalados, sino por vía sistémica. Según distintos autores, hay autores que piensan que se pueden introducir los corticoides por vía inhalada a dosis altas y tendrán un mismo efecto que los corticoides que se introducen por vía intravenosa. Pero lo importante es que el principio del tratamiento es que no les puede faltar broncodilatadores de acción corta y corticoides sistémicos. Además, nuestro paciente puede venir en insuficiencia respiratoria, por lo tanto, le tenemos que introducir oxígeno.
Como ya vimos, la regulación de la ventilación es importante que si conocemos que nuestro paciente presenta en fase estable hipercapnia crónica, cuando el paciente se reagudice no introduzcamos el oxígeno a alto flujo. Y no debemos introducir el oxígeno a alto flujo porque si no inhibiremos el sistema de regulación de la ventilación a nivel periférico, cuyo principal estímulo era la disminución de la presión parcial de oxígeno. Pero si nuestro paciente en fase estable no presenta hipercapnia crónica, no hay problema en que el oxígeno se lo introduzcamos a dosis altas. Además, también si nuestro paciente presenta síntomas de que lo que le ha reagudizado es una infección respiratoria, debemos introducir un antibiótico. ¿Cuándo sospechamos que nuestro paciente se ha reagudizado por una infección respiratoria? Pues lo vamos a sospechar sobre todo si presenta un aumento de su disnea, cuando su expectoración tiene mucho más volumen de lo que tenía en fase estable y sobre todo cuando esta expectoración es mucho más espesa. El paciente nos cuenta que las flemas que echa son mucho más espesas e incluso su coloración es más amarillo oscura o verdosa. A estos pacientes siempre les tendremos que introducir un antibiótico en su tratamiento. Tenéis que tener en cuenta que hay pacientes que se reagudizan con mucha frecuencia y por tanto reciben muchos ciclos de antibiótico. Estos pacientes hay que tener siempre en la cabeza que si se han reagudizado en el último año más de 3 veces, es decir, han recibido más de 3 ciclos de antibioterapia, en el siguiente ciclo, en la siguiente reagudización, tenemos que cubrir un germen muy importante que es la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, todo paciente que se reagudice y que penséis que la causa es infecciosa, le introducís un antibiótico. Pero si además este paciente ha recibido más de 3 ciclos de antibiótico en el último año, siempre en el 4.º ciclo le tenéis que cubrir con un fármaco anti-Pseudomonas. Además, el paciente puede llegar en acidosis respiratoria. Este paciente, si presenta una acidosis respiratoria moderada, tenéis que considerar también la posibilidad de introducir la ventilación mecánica no invasiva, que como ya sabéis, su criterio principal es gasométrico establecido cuando el pH es mayor de 7,20 pero menor de 7,30.